Buenas tardes, soy Ángel M. Alanis, soy internacionalista. Vamos a ponernos serios. En realidad, la situación actual de la geopolítica mundial es tan surrealista como preocupante. El regreso de Trump suponíamos que iba a ser polémico, pero creo que nadie se imaginó que tanto. La irresponsabilidad y las formas nada políticas y nada convencionales de este hombre y su aliado Elon Musk son sorprendentes para la época en que estamos y una obsesión también por el poder inusitada. Cueste lo que cueste, pésele a quien le pese, y además manipulando de esa manera tanto la información, la opinión, situaciones tan complejas y tan fuera de lugar que el mundo mira perplejo. O sea, declaraciones como la de terminar de sacar a toda la gente de Gaza y repartirla en Jordania y Egipto soluciona una cosa tan grave, tan cruel. Una declaración de ese lugar, de la Casa Blanca, por lo que eso ha representado en la historia mundial, pues es dura de escuchar, es preocupante, es peligrosa. Y esa retórica, pues solo va peor, ¿no? De pronto, enemistarse con sus principales socios comerciales. Ahora mismo está también ridiculizando las acciones de la Unión Europea y su tema con Rusia, pues ahí pues parece ahorita no importarle absolutamente nada, como no le importó absolutamente nada el tema de Israel y Gaza. Reforzó su apoyo a Israel, lo cual es muy grave por la responsabilidad que está teniendo este Estado encabezada por Benjamín Netanyahu de la terrible genocidio, no puede haber otra palabra, del pueblo de Gaza. Aparentemente hubo una tregua. Es muy peligroso aceptar como que una tregua y ya no, es complicado. Jordania y Egipto, como todos los países que Trump menciona, pues obviamente están diciendo qué disparate, que está diciendo que está pasando esto. Además de esta manera tan poco profesional, por decirlo menos, pues te habla de... Es que ya no hablemos ni de moral, ni de ética, ni de conciencia, sino de intenciones. O sea, a Trump le interesa más volver a ser el imperialista, el colonialista, el presidente que pueda hacer lo que él quiera, sí, porque puedo, ¿no? Evidentemente, pues no le interesa el dinero, le interesa resaltar a la manera caprichosa que él quiera. Trump ha sido así desde siempre, sí. Él es la persona que, como líder de sus empresas en su aspecto comercial, simplemente decía, estás despedido, y ya cuando no le parecía lo que le respondía, si se podía dar ese lujo. Pero en el gobierno no es así, pero bueno. Un país que se llama democrático, pero con ese enfoque tanto corporativista, que es darle tanto poder a las corporaciones, y tan neoliberal que es esa idea de libertad para hacer los negocios saltándote todo tipo de regulaciones, no solo gubernamentales, sino internacionales, de derechos humanos, etcétera. No les importa a Estados Unidos los pobres o a estos sistemas políticos económicos, no se les importan los desfavorecidos, no les importa ninguna causa social, les importa que seas su empleado o su subordinado y que ellos dicten lo que es mejor para ellos en sus personas, y estás con ellos o contra ellos, ¿sí? Para ellos no existe un debate, no existe una oposición siquiera. Minimiza todo lo que le es opositor a él o en su imaginación. Se han enemistado con muchos países del mundo, ha hecho declaraciones muy irresponsables, como si fuera un juguete en una escuela. Se disputa una región tan importante como es Groenlandia, con una cultura muy ancestral que son los Inuit, que viven ahí por el 80% y que por acuerdos mutuos dependen en algunos aspectos solo de Dinamarca y son su región, ¿no? Tanto como las Islas Feroe. Y no es que hubiera una ideal relación con los daneses de los Inuit, pero bueno, pues estaban entendiendo bien. Pero es muy peligroso que de la forma colonial Estados Unidos quiera apropiarse de Groenlandia, que ya tienen ahí una base militar muy importante, y pues está claro que solo quieren la explotación de los recursos. Una consecuencia grave de esa situación no solo es terminar de desplazar y quizá desaparecer los Inuit que han sobrevivido por miles de años, sino que una explotación irresponsable de ese lugar con el tema del cambio climático que ellos no respetan. Ellos, digo Trump, Musk, porque Musk, como el hombre más rico del mundo, pues interfiere mucho en las decisiones de Trump y interfiere mucho en las situaciones, también con su poder económico y cómo manipulan ridículamente la información, que ahora voy para allá. Pero terminando con Groenlandia, el deshielo de esa gran isla provocaría unas graves consecuencias, ¿sí? Y eso es lo que podría pasar si la explotan de una manera irresponsable, que todo parece indicar que para allá van. Así lo hicieron con Hawái, simplemente llegaron, derrocaron al rey y se apoderaron de la isla y la unieron a Estados Unidos.
Respecto a Puerto Rico, pues no era tan importante en cuanto a recursos, ¿no? Y si no se pudieron autodeterminar los puertorriqueños, pues quedan como protectorado, pero pues ahí ni les ayudan ni no les ayudan, o sea. Y después, pues el bloqueo tan irresponsable con Cuba y todo lo que ya sabemos. Por otro lado, pudimos ver atónitos cómo las principales empresas y corporaciones de Estados Unidos, algunos de ellos férreos opositores de Trump, como Mark Zuckerberg, como Jeff Bezos, el de Amazon, pues estuvieron en la toma de posesión o la inauguración, como le llaman allá, de Trump. Dieron dinero para esa inauguración. Imagínense cómo los manipula el presidente Trump. Y lo más terrible fue la ridícula, el paripé, dicen en España, que hicieron ahí con TikTok. O sea, amenazar con cancelarlo, porque pues sí, era el único medio que no tenían el control total para poderlo censurar, como si lo tenían ya con Facebook, Instagram, por supuesto, la red X, que es de Musk. Y curiosamente, el día que lo dan de baja, ese día, al día siguiente se recupera y sale el CEO el señor Shong, de TikTok, diciendo: gracias al presidente Trump, vamos a volver a tener el TikTok. Acto seguido, pues TikTok se reinicia allí en Estados Unidos y pues tiene una clara censura. Bien, increíble estar viendo eso en estos momentos. Por otro lado, las acciones de Trump contra los inmigrantes y las deportaciones masivas que está haciendo, pues están dejando perplejos también a los estadounidenses, que la verdad es que la mayoría son gente de bien. Esto sí lo tengo que decir con todas las letras, porque pues gente que vive su vida y su idea de que son un país ejemplar, y eso, su poca educación en muchos aspectos, no los hace malos, sino la ignorancia puede ser muy peligrosa, pero tampoco se les puede llamar ignorantes, porque uno es como es su entorno, o sea, uno se acostumbra a lo que está bien en nuestro entorno. Muchos mexicanos votaron por Trump pensando que les iba a bajar los precios de la comida. A mí se me hace algo muy ingenuo de creer, pero pues la gente por algún motivo lo creían. O sea, en este momento tan duro no se va a culpar quién no votó por Trump, que mira, ya están viendo las consecuencias. Es desastroso que los mexicanos no están yendo los latinoamericanos en general no están yendo a trabajar y todo lo que eso va a conllevar. Lo mismo pasa con Europa, que incluso había un silencio, una apatía hacia el auge tan grave de ver de la derecha, que ahora está liderada y representada con Trump y su aliada italiana Giorgia Meloni, que pareciera, y solo pareciera, la líder europea general de la ultraderecha. Hasta ella misma se autoproponía así, que parece claramente una fascista, se parece al Benito Mussolini también en cómo se mueve y cómo actúa, que es otro tema. Pero ver muestras también en Alemania, por ejemplo en Berlín, tantas manifestaciones que ha habido contra la extrema derecha imperante a cada vez más allá. El mismo desinterés por lo que pasa en Gaza y por lo que pasa en Ucrania, en cierta manera. Entonces, esas son muestras pues de que, bueno, pues puede haber algo bueno también de esto, pero es aún así el poder que tiene Trump junto con Musk por el tema de las corporaciones y el dinero que la economía y el poder mueven en este mundo, claramente son muy preocupantes. Súmale que la mayoría de los medios de comunicación masivos en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en Al Jazeera, por ejemplo, también es muy interesante ver cómo están tan cínicamente manipulados. Su retórica sigue siendo a favor de ese sistema o de ese gobierno, que le falta solo tener un poquito de conciencia para darte cuenta que pues no está bien. O sea, podemos permitir que ese tipo de pensamientos tan retrógradas para una persona medianamente evolucionada pues sean los que dominan este mundo, ¿no? Y ver que tantas medios de comunicación, por ejemplo aquí en México, que sigan. Ya no es un tema de estar en contra del gobierno de Andrés Manuel o del gobierno de Claudia Sheinbaum, que es muy curioso cómo están tan obsesionados en denostar, en criticar, en satanizar ese gobierno por algo que no es muy comprensible de entender, porque realmente ¿qué ha hecho? Realmente lo perjudicial que ha tenido para los empresarios. No, algunos empresarios lo hizo pagar impuestos, algunos los controló más que hicieran actos ilícitos como las facturas, como la Suprema Corte de Justicia, que tenía tanta gente en la nómina. O sea, ok, puedes estar no de acuerdo con eso, pero realmente no hay un motivo real para odiar tanto este gobierno, si no es porque sí te perjudicó en algo que estabas haciendo mal. Porque no hubo esa conciencia tan de que hay la violencia, de que hay la ecología en otros gobiernos. No, nunca había habido tanta opinión negativa en contra de un gobierno. Eso es increíble, siendo que ha habido tantos gobiernos corruptos en este país y incitadores de la violencia como Calderón y bla, bla, bla. Entonces, muy surrealista lo que pasa. O sea, si lo que te mueve es el dinero o la obsesión por la avaricia,
pues hay que replantearse nuestra posición en este mundo, ¿no? O sea, yo he oído con incredulidad personas que usan el dicho ese de primero yo, después yo y al final yo, o ese de que coman en tu casa, que coman en la mía. Es que si tú no tienes una conciencia social mínima, cuando somos entes o seres que vivimos en sociedad, no puedes querer sostener tu hogar, lo que me parece muy bien que las personas hagan económicamente, si no se sostiene la sociedad en la que vives. O sea, no puedo creer que haya gente apoyando a que Trump invada México. Dios, o sea, si vives aquí, o sea, o sea, ¿en qué mundo, en qué cabeza puede caber que a ti te van a perdonar porque seas contra del gobierno? O sea, y también es una mínima conciencia y el mínimo conocimiento de la historia. Miren, Estados Unidos ha desestabilizado y ha impuesto dictaduras y ha derrocado gobiernos en toda su historia, ¿sí? En América Latina sobre todo, pero también en Asia. Saddam Hussein no les hizo nada a Estados Unidos, nada. Ha habido peores regímenes, no digo que haya sido un santo, pero ha habido muchos peores regímenes en la historia mundial. Y no, como principalmente, por ejemplo, está el ejemplo de Corea del Norte, a quien Trump fue a saludar de mano, y no, o sea, el tema con Hussein es que no solo lo derrocaron, lo encarcelaron, lo enjuiciaron ilegalmente y lo mataron, ¿sí? Así, siendo que años antes a Saddam Hussein lo habían hecho su aliado, le vendieron armas y lo convencieron de invadir Irán, el cual era enemigo de Estados Unidos y Reino Unido, que también es el país imperialista, que ahorita está teniendo unas broncas de corrupción increíbles, o sea, está cayéndose, pero grueso. Entonces, derrocaron también al Shah de Irán y pusieron el gobierno que desde Carter, desde muchos, o sea, toda la historia han hecho eso de los Estados Unidos. Además, no es una cosa o sea, hay tantas conspiranoias tan absurdas, pero no hay una o mínimo distribución de la información en la cual Estados Unidos, a través de la CIA y la DEA, han hecho acuerdos con el narco en toda la historia. Por eso no es creíble que quieran poner a los carteles mexicanos como terroristas para una supuesta protección de que no ingresen las drogas destructivas a su país. Es muy absurdo, porque se están inventando acciones como que el narco está bombardeando la frontera, pero si eso pasa de su negocio. El narco es el narco y es muy peligroso y es muy dañino, pero no es su prioridad. Su prioridad es desestabilizar el país. Prueba que ponen de embajador a Ron Johnson, que es un ex informante de la CIA, es un boina verde también, y estuvo en la guerra civil de El Salvador. También es el que convenció a Bukele de irse al lado oscuro, que Bukele para mí siempre estuvo en el lado oscuro, pero ahí está el pseudo emperador, ¿no? También es el que terminó por separar la Yugoslavia. O sea, este señor es muy peligroso, y ahora tienen una embajada en Ciudad de México, y no, enorme, la cual se va a convertir, pues, pareciera en un centro de operaciones de su inteligencia, que es más bien desestabilización, ¿no? A mí no me sorprendería, no me quiero ver conspiranoico, que la violencia que se está despertando en Sinaloa tenga que ver Estados Unidos, porque lo han hecho. O sea, las series de narcos son series de ficción, pero toda ficción, a veces la realidad supera la ficción. También el tema, está desatando más violencia en el norte, ha habido más movimientos. Es que es muy raro, es tan raro como que desde que el mundo no existían caravanas de migrantes, pero cuando llegó Trump al poder existieron. Luego con Biden bajaron y ahora otra vez se están volviendo. Qué casualidad. Pero ahora en México sí se están deteniendo, y ahora que están diciendo que quieren poner ya los carteles, ya los declararon terroristas. Eso es bastante grave ya en sí, porque en sus estatutos, en su visión de un terrorista, pues es una célula la cual es peligrosa para la seguridad y para la seguridad de las personas, pero los carteles no son peligrosos para la seguridad de las personas, porque el tema de salud, que es muy obvio, que la gente que tiene el problema con este trasiego de drogas, que es un negociazo, que incluye carteles de Estados Unidos, que incluye a la CIA y a la DEA, decía que eso es probadísimo, que siempre han estado inmiscuidos. Hay investigaciones muy serias, libros, personas que han esto lo han declarado abiertamente, y insisto, se enfocan más en lo que le dan más difusión, que son conspiranoias tan absurdas como insistir en esa incisiva absurdo total de decir que está mal ser progresista, que lo que llaman woke, que eso creó para los movimientos de los derechos de los afroamericanos y todo eso. O sea, ser woke era ser alguien que estaba consciente de lo que estaba pasando, y ahora denostan el término y lo hacen al más puro estilo de las máximas de Goebbels. Lo hacen un término que se oiga y se vea mal. El enemigo es eso, lo progre, lo woke. ¿Qué te hacen los derechos de las minorías sexuales? ¿Qué hacen los pueblos transexuales del lado de estos monstruos que son
lo que puede llegar a pasar con las guerras y las desestabilizaciones de países. Nunca han impuesto algo así en México, sí que lo invadieron ilegalmente. Ya en 1846 fue una guerra y una anexión de territorio que se consideró en su día ya ilegal, absurda y violenta y increíble de creer. O sea, todo puede pasar ya en este mundo, y más con Trump. O sea, si están haciendo eso, que hicieron eso con Gaza, que mira, ahora está diciendo que quiere Guantánamo para poner a los inmigrantes. Guantánamo es un centro de tortura en territorio cubano. Cuando Estados Unidos dominaba Cuba, antes de la revolución de Castro, lo hizo, lo construyó, y todavía es de Estados Unidos. Pero es bueno, hay muchos temas más, el tema de los vuelos, el tema de Colombia. Era increíble ver cómo el presidente Petro estaba diciendo que no permitió los aviones, y estaba diciendo las noticias de Estados Unidos que ya habían arreglado, que ya había cedido ante Trump. Igual en México, ¿no? Estaban diciendo mentiras. O sea, es muy ya cínico, ya se pasan de eso. Igual todos los canales de YouTube, todos los medios de Estados Unidos al mismo tiempo subieron un video en el cual estaban hablando de una violencia de carteles en la frontera. Pero, o sea, solo para validar que son peligrosos. Están creando un discurso en el cual México es un país peligroso y terrorista, cuando México es todo lo contrario. El presidente se ha mostrado abierta para la cooperación, como iguales, que es obvio. Los aviones que Claudia Sheinbaum no dejó de aterrizar porque no venían mexicanos, ¿sí? No pueden decir que no está trabajándose para que no pasaran migrantes, porque hace muchísimo que los migrantes no vienen en masa, no pasan. Ahora están acusando a la migración mexicana como muy dura. Pues sí, para que no tengan de qué hablar. Pero a Estados Unidos no le interesa hacer ver realidades erróneas de otros países. Tú imagínate que el presidente está buscando y tratando de delincuentes a personas trabajadoras, cuando él mismo es un delincuente, además convicto, enjuiciado. El mundo está loco. Y claramente, pues, del cartel, pues, no es su prioridad. Ellos están asociados con los carteles. La prioridad es desestabilizar a la presidenta poderosa que está en México y que no está afín a su gobierno, y también porque se parece más lo que está pasando en México, el desarrollo que está teniendo, a lo que se pasa, al gran milagro de China. Es un país súper moderno, y se dieron cuenta ahora con ese tema de TikTok cómo viven en China, que viven excelentemente bien, mucho mejor que en Estados Unidos, como podemos vivir en México. Pero ellos necesitan destabilizar para seguir manteniendo su hegemonía y su poder imperialista, y su poder, y mantener su política de sus guerras y de sus armas, su negocio más principal, que es eso, la guerra. Entonces, no porque yo lo digo, o sea, yo soy una persona que estudia muchísimo y con mucha seriedad todas las cosas, pero hay que investigar y hacer tu propia opinión, y también, como siempre digo, pensamiento crítico, ¿sí?